constitucional. El embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, enumeró algunas de las pruebas que tiene el país para asegurar que desde Venezuela el gobierno del presidente Hugo Chávez ayuda a las FARC. El hecho más grave aún es la referencia que en un documento de fecha 14 de febrero de 2008 y otros documentos complementarios se hace sobre el financiamiento por parte del gobierno de Venezuela al grupo terrorista de las FARC por un monto de $300 millones. El embajador precisó que la ayuda ha sido para la entrega de armamento. Han aparecido hasta el momento otros datos vinculados directamente con la entrega de armamento y dinero por parte del presidente Hugo Chávez a las FARC. Recalcó que las pruebas del apoyo de Chávez a las FARC son contundentes. Que no quepa la menor duda de que los gobiernos de Venezuela y Ecuador han venido negociando con terroristas narcotraficantes. Las pruebas están a su disposición. Camilo Ospina enfatizó que frente a las pruebas encontradas en el computador de Raúl Reyes, Colombia acudirá a las instancias legales internacionales. Este hecho configura una violación de la ley penal internacional y será denunciado por Colombia ante la Corte Penal Internacional para que investigue al presidente Hugo Chávez Frías por el delito de financiamiento directo a grupos terroristas. El embajador concluyó que Colombia tratará siempre de buscar una salida diplomática a la crisis. Ante la plenaria de la OEA, el embajador aceptó que Raúl Reyes fue muerto en territorio ecuatoriano, pero negó la versión de que aviones colombianos violaron el espacio aéreo del vecino país. El embajador Camilo Ospina dio detalles ante los embajadores de la OEA de cómo se hizo la operación en la que fue abatido Raúl Reyes y 16 guerrilleros más. Es cierto, y así lo ha reconocido Colombia, que el terrorista Raúl Reyes murió en territorio ecuatoriano, a 1.800 metros de la línea fronteriza con Colombia. Ospina explicó desde qué posición y a qué distancia dispararon las aeronaves colombianas. Se disparó desde el norte, desde el territorio colombiano, a una distancia aproximada entre 3 y 5 millas dentro de la frontera de Colombia. Y argumentó por qué los aviones colombianos no violaron el espacio aéreo ecuatoriano. De haber incursionado en territorio ecuatoriano, el radar militar de este país, situado en Lago Agrio, muy cerca del lugar de los hechos, lo hubiera detectado. Después, Ospina desestimó la versión de que los aviones colombianos realizaron bombardeos a baja altura en territorio ecuatoriano. Puesto que para lanzar bombas necesariamente tendrían que haber subido de altura y por lo tanto ser detectados por el radar en mención. Pero admitió que helicópteros colombianos con personal militar entraron a territorio ecuatoriano. Razón por la cual el gobierno colombiano ha pedido y pide disculpas públicas al gobierno de Ecuador y a su pueblo, y lo hace de nuevo el día de hoy. Ospina agregó que el campamento de Reyes no era solo un campamento de tránsito, sino uno permanente, construido por las FARC en territorio ecuatoriano. Es que Colombia defendió ante la OEA la legitimidad del operativo que culminó con la muerte de Raúl Reyes. El embajador Camilo Ospina argumentó que las FARC se refugian en Ecuador y que como lo oyeron, el campamento donde murió Reyes no era de paso. Dijo que las pruebas están disponibles. Camilo Ospina dijo que Colombia tiene pruebas que señalan que el campamento donde murió Raúl Reyes no era de paso como lo ha querido hacer ver el gobierno ecuatoriano. El gobierno de Colombia cuenta con información precisa que le permite aseverar sin temor a equívocos que el campamento hallado en el territorio ecuatoriano no era un lugar de tránsito, sino por el contrario, un campamento permanente. Señaló incluso que en el vecino país todavía hay campamentos. Colombia tiene serios indicios de que en la actualidad subsisten campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano. Los indicios que presenta el gobierno colombiano indican que en ese territorio existen campamentos de las FARC según coordenadas que se adjuntan a este consejo en el documento anexo 4. El embajador repitió los argumentos por los cuales Colombia asegura hay relaciones de las FARC con el gobierno ecuatoriano. Dice textualmente Raúl Reyes en este documento dirigido al secretariado de las FARC. Atendimos la visita del ministro de Seguridad del Ecuador, Gustavo Larrea. En adelante, Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado, exponiendo así, entre otros puntos, el interés del presidente Correa de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de su ministro de Seguridad. Finalmente, el embajador de Colombia ante la OEA pidió al organismo interamericano que cree una comisión exploratoria que ayude a buscar alternativas para superar la crisis con Ecuador y aseguró que su país apoya la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres propuesta por Quito. Tal vez la frase más demoledora del discurso del embajador de Colombia ante la OEA fue con la que terminó su intervención. Ojalá Venezuela y Ecuador tuvieran el valor de expulsar a los terroristas de su territorio.
En la OEA, el embajador colombiano dejó en claro su conocimiento de la situación del país, del manejo militar adquirido como ministro de Defensa y sobre todo su capacidad de intervención pública. Pidió respeto por las víctimas de las FARC ante las críticas del gobierno de Ecuador porque los guerrilleros fueron hallados en pijama. En los últimos días, algunos han informado que se atacó a ciudadanos indefensos mientras dormían. Señores embajadores, esto es una falta de respeto con el pueblo colombiano. Referirse de esa manera a unos terroristas que han cobrado miles y miles de vidas de ciudadanos de todas las nacionalidades resulta inadmisible para la nación que represento. Dijo que sorprende las declaraciones del ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, que confirmaron sus reuniones con Raúl Reyes, evidenciadas en el computador del jefe subversivo. Lo que revelan los documentos tiene más las características de tráfico de secuestrados con fines políticos, temas por los cuales tiene que responder el gobierno del presidente Rafael Correa. Y reclamó ante la OEA el tributo que se le rindió a Reyes en Venezuela con el apoyo del presidente Hugo Chávez. Sorprende que mientras ahora se nos quiera condenar por una acción para liberar a nuestro pueblo del yugo de 40 años de terror, en Venezuela se le rinden honores a un criminal y genocida. Ospina reiteró que las FARC son narcotraficantes y terroristas y condenó a quienes los apoyan. En un discurso que poco a poco fue subiendo de tono, el embajador pidió llamar a las cosas por su nombre. Ofende al pueblo colombiano que algunos de nuestros vecinos sigan creyendo que las FARC representan los intereses del pueblo. Mi país reclama que las cosas sean llamadas por su nombre. Las FARC son una mafia narcotraficante que para nada representa los intereses del pueblo colombiano, que en masa el pasado 14 de febrero salió a manifestarlo. Son una mafia sin patria que delinque en Colombia y en el exterior. También pidió no minimizar el grave problema del tráfico de secuestrados. Ahora la discusión se centra sobre 1.800 metros más allá de la frontera, pero nadie habla de los miles de colombianos secuestrados y masacrados por las FARC. Nadie habla del prontuario criminal de Raúl Reyes. Nadie habla del derecho a la libertad de los colombianos. Y finalizó con frases cargadas de vehemencia. ¿Qué valor han mostrado los presidentes de Ecuador y Venezuela para expulsar a nuestros embajadores, dignos representantes de una democracia legítima? Ojalá mostraran valor similar para expulsar a los terroristas de su territorio. Muchas gracias. Ecuador y Venezuela también presentaron sus argumentos ante la OEA. El gobierno ecuatoriano aseguró que el operativo colombiano fue deliberado y pidió una reunión extraordinaria de cancilleres. Venezuela elogió a Raúl Reyes con el argumento de que estaba trabajando por el acuerdo humanitario. Lo ocurrido fue claramente una acción deliberada dentro de nuestro territorio. La canciller de Ecuador, María Isabel Salvador, le pidió a la OEA que se convoque a una reunión de consulta extraordinaria de cancilleres. Convoque de manera urgente a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el propósito de que se aboque conocimiento de los graves hechos denunciados por mi país, la misma que pedimos se efectúe a más tardar el 11 de marzo del presente año. Rechazó las acusaciones de vínculos con las FARC. Constituyen un acto inamistoso y un deliberado intento de desviar la atención del hecho central que constituye la violación de la soberanía territorial ecuatoriana. Además, la canciller ecuatoriana aseguró que su país rechaza la presencia de grupos rebeldes. Repelerá, capturará y someterá a la justicia a quienes ingresen armados al territorio del país o se establezcan en este para desarrollar actividades al margen de la ley. En su turno, el embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, elogió a Raúl Reyes y su papel por el acuerdo humanitario. Ciertamente, este líder de la FARC era quien lideraba las negociaciones diplomáticas en busca de un acuerdo humanitario. Y era este mismo líder quien, con conocimiento del presidente Álvaro Uribe, estaba participando en fórmulas de entendimiento para humanizar el conflicto colombiano. Por tanto, la manera como se ha producido el asesinato de este líder de la FARC, lejos de contribuir a la paz, crea condiciones para que la situación de conflicto se profundice y se haga aún más terrible en Colombia. Sobre las pruebas de los vínculos de las FARC, el presidente Chávez dijo que se trata de falsas acusaciones. Especulaciones, falsificaciones que aparecen en el documento que nos ha presentado la delegación de Colombia son todas absolutamente falsas.